Buenas, en esta oportunidad con ustedes Diré Cuevas, representante del equipo integrado por Carolina Romero, Antoniela Mesina, Jamie Chacón y Geisa Sánchez. Nosotros vamos a defender o vamos a hacer una interpretación de los resultados de los indicadores de gasto. Para ponerlos en contexto, nosotros trabajamos con un plan instrumental en el cual el objetivo general era la creación de consultorios que prestaran servicios de salud preventiva y de atención primaria en el Liceo Fermín Toro y atendieran la comunidad educativa de esta institución. Vamos a hablar sobre los indicadores de presupuestarios del gasto. ¿Okay? Trabajamos con el indicador de eficiencia. Cuando trabajamos el indicador de eficiencia, trabajamos lo que es el gasto de inversión entre el gasto total ejecutado por 100, dándonos un resultado del 27.31%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 bolívares ejecutados se utilizaron 27.31% de esto para la inversión, inversión en el uso de equipamiento. De acuerdo a los baremos cualitativos que utilizamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que en un rango del 100% al 90% se considera que es óptimo o alto el indicador el resultado del indicador. Ahora, si tenemos un rango entre el 75% y el 89%, hablamos que fue aceptable o moderado. Si hablamos de un rango de 50 a 75%, hablamos de que fue un resultado bajo. Y si hablamos de menor a 50%, fue crítico. Entonces, haciendo una evaluación del indicador de eficiencia, nos da un 27.31%. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión fue deficiente, porque no todo lo recaudado, mira, y cuando hablamos en el capítulo anterior de los indicadores de ingresos, vimos que todos los ingresos que provienen al IPASME en su mayoría son los que son otorgados por el Estado y no por los ingresos propios. Entonces aquí la inversión no fue suficiente para el equipamiento o para la inversión para ejecutar este proyecto, puesto que nos dio un resultado del 27.31%. Entonces allí hablamos de que no hubo eficiencia en la ejecución del proyecto. Ahora, cuando hablamos del indicador de eficacia, hablamos de que la fórmula es presupuesto ejecutado entre presupuesto programado por 100. Aquí nos da un 86.72% de acuerdo a lo presupuestado. Que interpretamos aquí de acuerdo al baremo, estamos dentro de lo que es aceptable moderado, porque estamos entre el 80 al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 bolívares que se ejecuta, efectivamente se utilizó el 86.72%, o sea, nos quedó sin ejecutar un 86.72%. Este nivel se considera aceptable, pero que se puede mejorar, ya que se encuentra lejos del rango óptimo. Entonces, ahora con ustedes los voy a dejar con mi compañera Geisa Sánchez, que le va a hablar sobre otros resultados y otros indicadores. En continuidad con lo que viene explicando mi compañera Direct, vamos a continuar con el siguiente indicador de gestión. En este caso vamos a hablar del indicador de resultados, cuya fórmula es gasto total ejecutado entre el número total de pacientes atendidos. De acuerdo a esta fórmula podemos observar que en el primer trimestre el gasto más bajo que me genera la atención a un paciente es referente a lo que es la estructura del gasto del personal que va a atender. En este caso, porque este personal me lo cubre lo que es nivel central, o vendría siendo una nómina a nivel central, y nos da como resultado que el mayor gasto que me genera un paciente o una persona atendida va en los insumos médicos que requiera dicha atención. El siguiente indicador que utilizamos en esta oportunidad es el indicador de entrada, cuya fórmula es la estructura del presupuesto por objetivo del gasto, donde tenemos diferentes partidas de ingresos y tenemos un porcentaje total de lo que nos da
esta cifra de atención. Podemos observar que el gasto en personal es un 9.23%, por lo que se indicó en su momento. La máxima, este costo va a nivel central y no nos genera tanto gasto a nivel económico de los ingresos que pertenece a este proyecto. Podemos notar también que lo que sería el gasto máximo va en la adquisición de insumos médicos y equipamientos que van a ser utilizados para la atención del paciente. Y en la creación del proyecto, el gasto máximo vendría siendo lo que es infraestructura, adquisición de equipos y adquisición de medicamentos. Luego ya se va a manejar por reposición únicamente del medicamento y me va a generar un costo más bajo a lo que sería atención del paciente. El siguiente indicador sería el indicador de resultados, cuya fórmula es gasto ejecutado en insumos médicos. En este caso iría por una partida entre el número de pacientes atendidos. Podemos corroborar, de acuerdo a nuestro proyecto, que el costo promedio por paciente atendido representa un gasto máximo en adquisición de medicamentos e insumos que van a ser utilizados en este paciente. Hablamos en medicamentos, todo lo que va a ser dotado al paciente luego de la atención, como pastillas para el dolor, pastillas para la tensión, los analgésicos, o si va a efectuar otra atención, por ejemplo, por el servicio de odontología, todo lo que se utilice en este servicio para poder ser atendido de manera eficaz. Ok, continuando allí y para finalizar, hablamos sobre el indicador de eficacia. En el indicador de eficacia vemos que su fórmula es presupuesto ejecutado entre presupuesto programado por 100. Aquí esto lo ejecutamos en la partida 402. Ok, entonces el resultado de este indicador, de acuerdo a nuestro proyecto, nos dio un 88.03%. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que la eficacia es aceptable a moderada, porque se cumplió con más del 85% de la meta, ¿verdad? Pero existe una brecha de 91 millones no ejecutados. Ahora bien, este indicador nos refleja que de 100 bolívares se ejecutaron efectivamente 88.03 bolívares, quedando un 11.97 bolívares sin ejecutar. Como conclusión, a lo largo de este trabajo, vemos que los indicadores son una medida cuantitativa, de la ejecución del proyecto, de la ejecución del presupuesto. Entonces, nosotros podemos ver que los indicadores nos permiten, de cierta manera, ver cuál es el riesgo en cuanto a los proyectos, cuál es el riesgo que tenemos al ejecutar, riesgo financiero al ejecutar o presupuesto. Aquí nosotros con nuestro proyecto, en nuestro plan instrumental, que hablamos sobre la ejecución o la creación de consultorios médicos en la unidad, en el Liceo Fermín Toro, podemos ver que el proyecto es medianamente factible porque el IPASME como tal tiene ingresos propios y tiene ingresos que provenientes del Estado, que cubren en su mayoría lo que es el gasto corriente, gasto que va a lo que es el pago de personal, y lo que nos ingresa por ingresos propios, no cubre la infraestructura, ni los gastos por insumos, ni por medicina. Entonces allí hay como un desequilibrio. Entonces, bueno, con esta pequeña exposición nosotros agarramos defensa, concluimos lo que sería los indicadores de gasto. Muchísimas gracias.